Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver una patología muy importante que prácticamente, frecuentemente la estamos encontrando, la estamos viendo incluso en el entorno de donde nosotros venimos y también en lo que es el entorno o de la comunidad laboral, que es la gripe o resfriado. ¿Quién me puede dar algún concepto de lo que es gripe o resfriado? La gripe o resfriado es una enfermedad causa de un virus. Este virus eh, se transmite generalmente de persona a persona, es más frecuente en algunas épocas del año y, y los síntomas y signos del resfriado generalmente se van con los días, pero hay casos donde la persona necesita hospitalización y otros casos aún más donde hay personas que han fallecido, pero son escasos, mínimos. ¿A cuáles llamamos, Ernesto? Buenas tardes, gracias por la participación. ¿A cuáles llamamos a aquellas personas de gravedad en la cual usted considera que han fallecido? ¿Y cuáles O sea, serían algunas de las causas? personas con edades avanzadas, también personas con ciertas enfermedades como cardíacas. ¿Qué tipo O, de factor? Bueno, ya me está diciendo los factores, ¿no? Presiones cardíacas y todo. ¿Cómo influiría? Yo sé que, bueno, de pronto te estoy preguntando algo más allá de lo que usted está hablando, que algunos queremos conocer, porque bueno, cuando se habla de un proceso viral y más que todo de gripe, bueno, la gripe es provocada exactamente por un proceso viral y también por un proceso bacteriano y que aún sin tratamiento, esta gripe, pues cuando es provocada por un proceso viral, tiende a tener una recuperación de 8 a 10 días, incluso determinada por médicos hasta de sin medicamentos. Entonces, me llama la atención un poco, o solamente que estés aplicando, te estés reflejando la actualidad, en el sentido de que estamos hablando de un virus como el COVID, el COVID-19, a la cual pues hace su ingreso dentro del organismo y provoca una afectación a nivel del tracto respiratorio y por ende una insuficiencia respiratoria bueno, la mayoría de pacientes mueren por un infarto cardíaco por este por este problema de insuficiencia respiratoria. Este, eh, ¿Cómo incidiría en estas personas de edad? O alguien más le puede ayudar a Ernesto, pero hasta aquí o sea, estás aplicando una descripción muy loable de acuerdo a lo que es esta patología. eh, según la consulta, hay variantes o cepas que son más fuertes y en las personas que tienen factores de riesgo como por ejemplo la obesidad, eh, los síntomas y signos se manifiestan de forma más grave, tal vez por ese lado, como por ejemplo la gripe porcina. Esa gripe era una variante más peligrosa que otro tipo de gripe. Provocada por virus, en este caso, ¿no? Sí, bien. ¿Alguien más? Gracias, Ernesto. ¿Alguien más quería darnos algún criterio? Buenas tardes, Magíster. Sí, yo quería dar un criterio porque ya recuerda la investigación, tanto la gripe como el resfriado son producidas por un virus y estas afectan a las vías respiratorias, pero el gripe y resfriados se saben diferenciar debido a las consecuencias. Por ejemplo, la gripe tiene diferentes, sí tiene casi las mismas, ¿cómo digo? Los mismos síntomas, gripe y resfriado, pero se diferencian en la cantidad de tiempo en la que esta permanece
así como la persona está enferma, ¿ya? No sé si me doy a entender. Y en referencia, por ejemplo, de que cómo puede afectar la gripe, a veces, por ejemplo, cuando una persona tiene gripe y no se le cura bien, y decir una gripe mal curada, y esa puede volver a darse esa gripe y así consecutivamente hasta que llegue afectar a un grado mayor. Por ejemplo, un familiar tiene flemas en los pulmones y se dice que le dijeron que es porque tuvo una gripe mal curada y ha venido dando gripe, así tenido gripe consecutivamente y a raíz de esto tiene flema en los pulmones. Entonces ese sería como que un factor de afectación. Ya, gracias, Elita. Las consecuencias que provoca una gripe mal curada está dada en aquella alteración a nivel de todo lo que es el tracto respiratorio, terminando en lo que son los alvéolos que prácticamente forman parte de este sistema pulmonar respiratorio y que revisten mucha importancia. Vimos en alguna gráfica anteriormente cuando observábamos aquellas afectaciones del sistema respiratorio y observábamos que los alvéolos, al verse comprometidos y llenos de flema, dificultaban la respiración normal en una persona. Entonces, he ahí una de las consecuencias más latentes y graves que perjudica a cualquier persona. Es más, en un alto índice a las personas adultas mayores, porque bueno, ya sabemos que la edad mismo de esta persona no tienen una buena ventilación pulmonar y hace que sean muy vulnerables, presa fácil a cualquier tipo de contagios. Por eso es que ahora en la actualidad, cuando hizo su aparición el virus, el COVID, siempre se protegía, se decía que las personas más vulnerables y las que tenían un alto índice de muerte eran las personas adultas mayores, y así se lo reflejó estadísticamente, está enmarcado en eso, pero se da por la vulnerabilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad que ustedes o nosotros que nos sentimos un poquito más jóvenes con relación al adulto mayor, pues mantenemos ese buen sistema respiratorio activo, intacto, más no aquellas personas adultas que por algunos factores también adversos, como por ejemplo el fumar, por ejemplo aquellas personas que siempre han estado en contacto con ciertas sustancias químicas tóxicas, o también como dependiendo de la actividad que cumplan, hay ciertas enfermedades pulmonares que se dan por este tipo de acciones laborales, a la cual pues en el futuro la persona se ve prácticamente afectada por estos tipos de alteraciones a nivel del sistema respiratorio, porque no hacen la utilización, no utilizan prácticamente el EPP de manera adecuada y en el tiempo oportuno. Entonces, he ahí pues algunas de las consideraciones que vamos a tratar más adelante cuando hablemos de gripe o resfriado. Más que todo, ingresando a lo que es la parte laboral, que es lo que más nos compete a nosotros, pero igual pues es una de las patologías que tiene un alto índice, en este caso en pandémico podemos hablar, porque bueno, esto se presenta a nivel mundial. Bueno chicos, vamos a proyectar la diapositiva. Perdón. Es... Un momentito chicos.
A ver, chicos, como habíamos entablado previo a la proyección de este tema, decíamos que la gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias producida por un virus. Si algo caracteriza a este microorganismo es su elevada capacidad de transmisión, es decir, el contagio. El virus pasa con mucha facilidad de una persona a otra a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar. El contacto con las manos u objetos contaminados también supone una vía de infección. La gripe surge generalmente en inviernos y en épocas epidémicas. Esto es un concepto generalizado al cual pues ustedes deben de notar que el tema que vamos a tratar no es muy sencillo como cuando uno puede hablar de una gripe. Es un conocimiento generalizado en base a ciertas afectaciones que se provocan a nivel del sistema respiratorio, teniendo en cuenta que es un proceso contagioso, ¿no? Una vez que nosotros, por eso es que cuando alguna persona o miembro dentro de la familia, pues presenta algún proceso viral produciéndose una gripe, siempre va a haber un contagio ahí de manera generalizada, muchas veces de toda la familia. Pocas veces hará 2 o 3 personas, dependiendo el número de habitantes que estén dentro de la... Pero ustedes han de haber observado también que, bueno, este tipo de virus que ataca prácticamente el sistema respiratorio provoca una inestabilidad dentro de lo que es la capacidad normal y de desenvolvimiento de una persona. Entonces, hay algunas consideraciones en las cuales pues, ustedes tienen que estar muy atentos también, porque en la parte laboral se presenta, ¿no? Repito, ventajosamente ahora estamos nosotros ante una pandemia mundial en la cual pues las medidas de bioseguridad que se están aplicando automáticamente nos protegen de este tipo de enfermedades respiratorias infectocontagiosas que se dan por estos cambios climáticos que siempre tenemos nosotros. Pues bueno, eh, yo siempre me he preguntado, me he hecho la pregunta, ¿y el virus de dónde viene? Si está en el ambiente, ¿qué mismo será por el cambio climático que hay dentro de nuestro, en este caso, de nuestra zona, de la parte del litoral? Ustedes han observado en el momento que se dan estos cambios de clima, por ejemplo, cuando pasamos de invierno, de verano a invierno. En el momento que llueve, sí, ustedes han de observar que la tierra es un proceso, ¿no? Lo que les voy a decir. Cuando cae agua en la tierra, ustedes observan que se levanta como una polvadera, como un humo, ¿no es cierto? Esa polvadera es producto de la caída de las gotas de agua al piso. Entonces, dentro de lo que es el subsuelo, la tierra, existe una serie de contaminación ambiental provocada por muchos factores. Por ejemplo, el reguío de combustible por los carros, los desechos biológicos que nosotros por A o B motivo arrojamos al piso, por aquellos caudales o riachuelos que no están bien tratados, por aquellas comunidades, zonas o aquellas áreas donde se maneja la parte industrial y donde hay la eliminación de desechos. ¿Qué más podemos decir? Por ese tipo de contaminación ambiental que provocan los roedores, algunos animalitos que andan deambulando dentro de lo que es el hábitat del ser humano. Entonces, todos esos tipos de factores, incluido también el hecho de este cambio climático que, bueno, sabemos que con el sol, con las radiaciones del sol, pues
la tierra, el subsuelo calienta más allá de lo normal, donde se provoca una deliberación de aquellos productos tóxicos que nosotros arrojamos al piso o que ya por efectos de la naturaleza están en el mismo, y esto hace que con el tiempo pues se vaya degradando. Esta degradación que hay de estas sustancias o de estos productos que nosotros vemos en la tierra son objeto de una proliferación, en una contaminación, que cuando inicia la lluvia, pues todos estos desechos, sí, a través de ese polvo comienzan a emanar una especie de enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo este virus que comúnmente nosotros nos vemos afectados cuando hay un cambio de clima, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estos procesos virales? A ver, la niña de la voz melodiosa de este curso. No hay ninguna niña en el curso, no creo, tanta belleza. Causas. Ah, brincó rápido. No, sí. A ver, la causa de esta enfermedad infecciosa respiratoria son los virus de la gripe. Pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, Orthomyxoviridae, constituida por los géneros influenza virus A, influenza virus B e influenza virus C. Se contagia de persona a persona a través de las secreciones respiratorias, y el periodo de transmisión se extiende desde 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas hasta 5 o 6 días después. ¿Sigo con los síntomas? Sí. Ya. Síntomas. El cuadro clínico inicial de la gripe suele comenzar de forma brusca con fiebre y escalofríos, que aparecen junto con dolor de cabeza, molestias de garganta, malestar general, dolores musculares y tos seca. Con la fiebre los síntomas respiratorios se hacen visibles: congestión nasal, enrojecimiento e inflamación en la garganta. A pesar de que el virus de la gripe ataca a todo el sistema inmunitario, afecta en mayor medida al aparato respiratorio. No obstante, también son frecuentes los casos en los que afecta al aparato digestivo. Ya. Miren que esta gripe pertenece a esta familia de la Orthomyxoviridae. Es una de las familias de los procesos de virus que prácticamente están conformadas por los virus A, por la influenza virus A, por la influenza virus B y por la C. Son prácticamente un conglomerado de familia que, por ejemplo, por decirles, la influenza virus A es la que afecta prácticamente, este virus afecta a los niños hasta los 10, 12 años, en la cual pues tienden a provocar ese tipo de afectación, y que bueno, observamos también que la mayoría de estos niños, cuando tienen estos procesos virales, pues tienen también un proceso de curación de 8 a 10 días, incluso sin medicamentos, solamente con la ingesta de líquidos, salvo el caso pues que tenga un cuidado exhaustivo, porque bueno, se puede dar el caso también pues que por situaciones de descuido, cualquier paciente, sí, más que todos los niños, porque sabemos pues que un adulto, pues el adulto tiene un poquito más de cuidado en relación al niño. Si tú al niño le dices, le vas a dar un medicamento, se hacen un poco resistentes a la ingesta del medicamento. Un adulto por lo general ingiere el medicamento porque sabe que está afectado y que la única solución va a ser la ingesta del mismo. Entonces, ahí hay algunos factores incidentes para que ciertas enfermedades a nivel de estos de procesos virales se vuelvan crónicas. Uno de los síntomas, bueno, los síntomas normalmente para lo que es esta gripe
tenemos, puede ser el escalofrío, normalmente la fiebre, aquella sensación de malestar generalizado en el cuerpo que nos provoca dolores articulares y dolores musculares. Entonces, hablamos de un proceso viral agudo. Ese proceso viral agudo que algunas personas nos tumba, como cuando dice, me dio el famoso trancazo, si han escuchado. Es normalmente este tipo de virus que afecta más a aquellas personas que son vulnerables. Hay personas que tienen como antecedente patológico ciertas enfermedades que van a incidir a que este virus ingrese al organismo de manera fácil y provoque una afectación muy fuerte en ellos, ¿no? Aquellas personas que tienen un factor inmune, sí, muy alto, ese tipo de personas, pues la gripe le dará. Han visto también y han escuchado que en una familia de pronto les dio a 5, vamos a decir una familia de 7, les dio a 5, a 2 no les dio. Entonces, esas personas, ténganlo por seguro que tienen una inmunidad muy alta. Y aquellas personas que les dio y que solamente padecieron un día, 2 días con malestares leves, también son personas que se puede reflejar de que tienen una buena inmunidad, ¿no? Asimismo, con esto del virus, el COVID, el virus, bueno, está afectando ha afectado prácticamente a una gran parte de lo que es la población mundial, y con ello, pues, hay también casos, sí, casos que se afectaron y que fueron muy leves nomás en cuanto a a las consecuencias que provoca este virus dentro del organismo. Entonces, esos síntomas, además de esto, tenemos también una irritación de la garganta que es normal. Esta irritación se da por 2 factores, una por el ingreso del virus y otra por esa expulsación, el expulsar flema, porque la tos es provocada por esa estimulación de resequedad a nivel de los alvéolos cuando las flemas se penetran dentro de los mismos y no hay una facilidad para poderlas expulsar. Por eso es que cuando ustedes van donde un médico les dice, bueno, tómese estos analgésicos y bastante vitamina C y mucha agua. El agua nos ayuda ¿a qué? El agua nos ayuda a humedecer la parte de lo que es esta consolidación que se dan en las flemas a nivel de los alvéolos y bueno, una vez que se humedece, esto lo que provoca es la expulsación de esta flema, ¿no? Por eso es que hablamos también de la tos seca, esa tos seca que bueno, a nosotros nos llama la atención porque cuando hablamos de tos seca significa de que el alvéolo se estimula a través de la flema y esta estimulación es la que nos provoca la tos, pero no podemos expulsar porque está demasiado seca, ¿sí? Entonces requiere la humidificación. Por eso es que también ustedes observan que hay médicos que envían el tratamiento de nebulizaciones a nivel de los pacientes para que a través de partículas que ingresan por esta nebulización con medicamentos y suero fisiológico hace que el sistema alveolar se humidifique y pueda expulsar el paciente, en este caso, su flema, ¿no? Eso hablábamos también, bueno, otra de las molestias es el dolor de cabeza característico que te puede dar por el malestar de la fiebre y también por esa tos repentina que tú haces de manera abrupta y constante. Entonces eso sí te provoca un malestar de la cabeza, ¿no? El por qué de ese malestar de la cabeza, porque bueno, normalmente la fiebre lo que provoca es una hipertermia dentro del organismo y por ende pues va a provocar una cefalea. Otro de los signos visibles o los signos que son característicos de esta gripe es el lagrimeo normal, el enrojecimiento de la nariz y bueno, y otro de los signos es el malestar, el decaimiento que una persona
es notoria en una persona cuando tiene este proceso gripal. A ver, la prevención. La principal prevención es la vacunación. Perfecto. Una de las medidas preventivas, bueno, es la vacunación, pero la vacunación está aplicada como una medida preventiva a la persona si le atacó el virus, pues no sea muy agresivo dentro del organismo. No es que te vacunas y ya no te va a dar gripe, no. Te puede dar la gripe, pero ingresa el virus dentro del organismo, pero no provoca tanto daño como normalmente provoca cuando no te vacunas. Continúe. Hay otras medidas de prevención que pueden ayudar a reducir la transmisión del virus, como por ejemplo mantener una buena higiene que incluye lavarse frecuentemente las manos y la conveniente limpieza del hogar. Ya, eso lo estamos aplicando ahora con esta pandemia, ¿no es cierto? Tratamos de aplicar las medidas de bioseguridad, donde está incluida también la protección del sistema respiratorio traqueal, donde usamos las mascarillas para evitar el contacto y el contagio con otras personas. Y lavarnos las manos, pues, ¿no? Bueno, el hecho de no tener en la calle un lavamanos, si lo utilizamos es alcohol para provocar una desinfección de la misma. Continúe. Beber mucho líquido. Normalmente, como yo le explicaba antes, el beber mucho líquido ayuda a la humidificación a nivel de los alvéolos pulmonares para que esa flema pueda ser eliminada sin mucha molestia. Taparse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo de usar y tirar. Bueno, normalmente cuando ya dejamos de usar la mascarilla, que puede ser en nuestro hogar, en nuestra casa, y si estamos frente a este tipo de situación, igual mantener ese tipo de bioseguridad, aplicar a la misma y proteger a los suyos, ¿no? Porque ya tenemos conocimiento que con el habla nomás, con el peor toser, eliminamos un poco de partículas que, bueno, salen a través de las glándulas salivales. Siga. Dormir las horas frías. Dormir las horas fríos y secos. Ya. El descansar hace bien, ¿no? Y aún más cuando estamos de pronto con estos procesos gripales y hay ese cambio brusco de climatización. Hace que nosotros a veces por la humedad que hay en el ambiente o por el frío mismo, hacemos que este tipo de enfermedades aumente un poco más y bueno, pues con ello pues duraría más tiempo de lo normal con esta enfermedad y en uno de los casos pues se vuelve hasta crónica. Continúe. En caso de contraer la infección, procurar quedarse en casa hasta pasar 24 horas sin fiebres necesarias. Ya. Esto de las 24 horas más bien es por precautelar, por el reposo mismo, porque durante las primeras 24 horas los signos son bien fuertes, ¿no? Se te presenta como una fiebre intensa que incluso requieres ya de medicamento y que aún hay ciertos medicamentos que no provocan ese efecto requerido dentro del organismo, pues, y hace que la persona se desespere o en su defecto este tipo de patologías hace que te limite, como decíamos antes, te limite un poco a las actividades laborales y por ende también vas a requerir reposo por lo menos de un día o de 2 días. Huir de los ambientes para evitar contagiar a los demás. Ya. En nuestro ámbito, en nuestra hábitat sería de lo que nosotros sabemos, nadie tiene ese tipo de precaución. Porque, bueno,
Una por la necesidad que a veces nos apremia el salir de nuestras casas, otra por el trabajo de pronto que realizamos a diario, y eso nos hace pues que las personas que no tengamos este tipo de enfermedad seamos presa fácil de contagio. Eso es lo que está sucediendo, lo que sucedió a nivel mundial en esta pandemia, donde hubo ese descuido, pues, y ciertas personas nos contagiamos del mismo. Ya, observen aquí en la gráfica, hay algunas consideraciones en cuanto a lo que es cómo prevenir la gripe, ¿no? Evitar toser, lavarse las manos, aplicarse la vacuna, no fumar cigarrillo, no contaminar el ambiente en el caso de botadera de desechos. Aquí nos habla de mantener prácticamente ventilada la casa, ¿no? La ventilación es un factor importante para este tipo de afectaciones a nivel del organismo. ¿Por qué? Porque el recibir aire puro, sí, nos ayuda bastante. Yo he visto personas que de pronto trabajan en oficina y están con este proceso gripal, pero ahí hay un círculo de contagio dentro del mismo, porque esa persona de pronto comenzó a conversar con alguien dentro de la misma, o comenzó a toser cuando se encontraba solo, pero el virus va a quedar ahí dentro de él. Lo mejor que puede hacer es pedir reposo y dirigirse a su domicilio para que descansen. Los tipos de gripes. Tipos. Existen 3 tipos de virus gripales, A, B y C. Los más importantes son el A y el B, ya que el C no provoca epidemias, solo infecciones sin síntomas o con manifestaciones poco trascendentes. El tipo A es el responsable de la mayoría de las epidemias que se producen cada año, mientras que el B aparece en brotes localizados. Ya. Está bien claro esta descripción de los tipos de gripe. Para que ustedes tengan una visión clara, hay gripes tipo C, que son las que menos provocan consecuencias dentro de nuestro organismo. Son consideradas la tipo A y la tipo B, porque, bueno, la tipo A ya se considera como una pandemia y la tipo B son pandemias pequeñas, ¿no? Pequeñas, pero igual revisten también importancia y que, bueno, ya debemos de tener conocimiento de estos tipos de gripes a las cuales nosotros también podemos ser contagiados. A ver. Tratamientos. Chicos, chicas, tratamientos. El virus de la gripe no tiene tratamiento curativo. Las terapias son sintomáticas y van enfocadas a mejorar y aliviar los síntomas que produce esta patología. Las recomendaciones de los médicos son descansar, beber abundante líquidos, evitar el consumo de alcohol o tabaco, tomar medicación que mejore los síntomas de la gripe como medicamentos para bajar la fiebre. La gripe está causada por un virus y por eso los antibióticos no mejoran los síntomas ni aceleran la curación. Además, un uso indiscriminado de este tipo de medicamentos aumenta la resistencia bacteriana. Y no dar aspirina a niños ni adolescentes podría provocar un síndrome raro pero grave que se denomina síndrome de Reye.
Ya. Miren, hay algunos tipos de tratamientos. Yo les decía antes que los tratamientos a seguir, por lo general, no se utiliza muchos medicamentos antigripales, salvo el caso que ya lo amerite por situaciones donde esta afectación a nivel de la gripe provoca ya un malestar más allá de lo normal en la persona. Ahora, no todas las personas van a tener ese tipo de sintomatología. Tenemos que ahondar en ciertos factores que la persona tiene a su favor, como por ejemplo esa inmunidad que hace que este tipo de gripe no afecte en un porcentaje alto a lo que es el organismo. En cambio, aquellas recomendaciones que de parte del médico da siempre ha sido, bueno, se recomienda tomar bastante líquido, el descanso es muy importante, y tomar antipiréticos que ayuden a mejorar a disminuir lo que es la fiebre. Porque, bueno, salvo el caso que se detecte algún proceso bacteriano, es recomendable utilizar antibióticos. Cuando hablamos de procesos bacterianos, cuando hay una broncopulmonía, normalmente afectada por un proceso crónico de esta patología de la gripe, en la cual pues ya hizo su aparición esta bacteria que afecta prácticamente al sistema respiratorio. Ahí sí hay necesidad de utilizar antibióticos porque cuando ingresa la bacteria dentro del organismo, prácticamente lo que provoca es un malestar más allá de lo normal, en característica en cuanto a la comparación de un virus. Cuando el virus es más leve, les repito, tiene un proceso de curación de 8 a 10 días sin medicamento incluso, solamente tomando líquido y haciendo reposo. Pero cuando ya este virus se hace agresivo, pues ahí sí, requiere de medicación y que pueda tener un efecto de curación a corto plazo, porque se evita siempre a que se provoque ese efecto prolongado de este virus que pueda hacer que esta enfermedad se haga crónica y por ende pues puede estar pescando alguna broncopulmonía y que sería una afectación muy grave para la persona. Incluso hay personas que se han muerto por el descuido, por no realizar un tratamiento adecuado o simplemente porque no se tomaron o no siguieron el tratamiento. Nos habla de la aspirina. Bueno, la aspirina, para que ustedes tengan conocimiento, es un vasodilatador. También nos ayuda al malestar en nuestro cuerpo. Y bueno, ¿por qué dice que no se utiliza? Aquel famoso síndrome de Reye, que es prácticamente es un daño cerebral súbito. Cuando hablo de súbito es un daño espontáneo, agudo, el cual pues puede afectar en este caso el sistema nervioso de la persona, específicamente a nivel del cerebro, provocando una isquemia cerebral o una embolia cerebral provocada por la ingesta de manera indiscriminada de la aspirina, ¿no? Esa aspirina que prácticamente a veces, bueno, ahora con esta pandemia en algunos de los casos se la utilizaba, pero siempre cuando se detectaba de que en realidad era el COVID el que lo estaba afectando, porque si hubiera sido otra enfermedad como por ejemplo el dengue hemorrágico, podríamos estar hablando que este paciente tenía muchas probabilidades de fallecer provocado por algún síndrome de Reye, en este caso una hemorragia cerebral, que sería muy grave y que, bueno, se han visto, pocos de los casos se han visto, pero sí se ha visto en que por un mal diagnóstico de pronto, ¿sí? La persona se le dio la ingesta de aspirina y resulta que tenía dengue hemorrágico. Entonces, cuando la aspirina te provoca una vasodilatación y si tienes dengue hemorrágico, automáticamente te va a provocar una hemorragia interna y por ende la muerte. Bueno chicos, este es el tema de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Magister, lo que es la gripe, dentro de de un trabajo, dentro de un trabajo, así los factores, ¿cómo le digo?
A ver, ya. La gripe es provocada por un virus, ya. Y dentro del trabajo es como que el virus va a estar en el mismo ambiente de trabajo y ahí es donde va a afectar. No sé si me doy a entender. Sí, 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 yo lo entiendo. Bueno, el virus tiene una expansión por lo menos de 1 o 2 metros cuadrados. Por eso es que cuando ahorita hizo la aparición el COVID, se decía que las personas deberían estar con una separación de 2 metros a distancia para evitar el contagio. Porque, bueno, una vez que la persona está afectada por estos procesos virales provocando la gripe, se da por entendido que no es que tiene que ser aislada, pero si aún así ellos, vamos a decir, dentro de su casa ya es inevitable de que uno de sus familiares salga de su casa estando contagiado, ¿no? Decir, bueno, te vas a otra casa para evitar el contagio de todos nosotros. Se puede dar ese caso, pero es inevitable, pues no puedes hacer uso de que ese familiar se vaya de tu casa, pues tiene que estar en la casa, por eso es que el virus está dentro de ese mismo ambiente y ustedes todos son presa fácil a este contagio. Ese es un proceso de contaminación dentro intrafamiliar. Incluso, bueno, ahorita porque ustedes, pero se han de haber tenido, ustedes estaban presencialmente en clases cuando estaban en colegio, y han de haber visto de que si uno de los compañeros tenía gripe, seguramente al otro día aparecía otro y así sucesivamente, pero los que están más cerca en el entorno de ese compañero. Y así mismo se da, es una propagación, es una contaminación que se da a través de los efectos característicos que ya nombramos. Eso es Celita. ¿Alguien más tiene otra duda? Peter, buenas tardes. Sí, Carlos. En lo que es el tratamiento, la mayoría de las personas se van también por la medicina natural, por lo que son las inhalaciones de los vapores, aplican lo que son los ajos, jengibre, agüita. Sí, recordemos, Carlos y compañía, que antes de hacer su aparición la medicina farmacéutica ya existía inicialmente la medicina natural. Y eso, pues bueno, yo estuve una vez en un congreso en el cual pues se llegó a determinar de que los concentrados que se elaboran a través de una medicina natural, por ejemplo, vemos a nuestros abuelitos, a nuestras madres mismos, que cuando nosotros estamos con este tipo de afectaciones, nos hacen un gloriadito, dice, tómate la agüita de que esto te hace bien. Sí, ¿y nosotros qué hacemos? No, nos tomamos, pero no estamos viendo el tipo de concentrado, la consecuencia que puede provocar esta utilización de ciertos productos naturales que también van a afectar nuestro organismo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si ustedes investigan, van a notar de que la utilización de ciertos productos para lo que es la elaboración de las medicinas está dada en algunas plantas medicinales. Y estas plantas medicinales, pues, bueno, tú la ves que ustedes ven que son elaboradas y fabricadas prácticamente esta medicina a través de ciertas porciones. En cambio, nosotros, bueno, si nos pusieron, vamos a decir, una aplicación, aplicaron unas 5 hojas de orégano, pusieron hierba luisa, tómese la manzanilla, que eso le hace bien, y bueno, muchas cosas y te dan a ingerir. Entonces puedes que esté prácticamente sobredosificando, porque no sabemos cuál es la cantidad normal que nuestro organismo permite la ingestión de esto. Es verdad que la medicina natural no te hace daño en ciertos casos, te hace bien, pero a la larga hay ciertas reacciones orgánicas
a las cuales pues se va a ver afectada también esta ingesta de medicina natural de manera excesiva, pudiera darse el caso, ¿no? Entonces, eso, Carlos, sí, la medicina natural fue una de las pioneras prácticamente antes de su aparición de la farmacéutica y por ende, pues, está demostrado que sí es una parte de curación y se la utilizan, hasta ahora lo utilizan, por ejemplo, en las partes rurales donde no hay médicos, en las partes rurales donde prácticamente la distancia por kilómetros hace que una persona enferma con estos procesos gripales no llegue a una asistencia médica de manera oportuna. Lo que hacen es tomar medicina natural y descansar, y eso los hace prácticamente que ellos mejoren. El descanso y tomar líquido te mejora este tipo de afectación. Correcto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos, voy a dejar grabada la clase de hoy.